Dios le bendiga. En el día de hoy continuamos con esta serie de enseñanza acerca de la fe. Recuerda que tenemos un tema muy interesante, la fe que agrada a Dios. Pero es necesario que tú puedas ver el video completo para que de esta manera puedas ser edificado y tu vida sea bendecida de una manera especial, de una manera poderosa. Ahí estamos tratando muchos puntos interesantes acerca de la fe y yo creo que tú puedes aprender bastante acerca de la fe y de esa manera desarrollar una relación más poderosa y más especial con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estamos en el libro de Hebreo, hemos decidido tomar el libro de Hebreo, capítulo 11, como capítulo, como libro y capítulo base para esta serie de enseñanza. Hemos decidido analizar en esta primera entrega de esta serie de enseñanza lo que son los primeros tres versículos, del versículo 1 al versículo 3. Ya hemos analizado el versículo 1 y en el día de hoy vamos a continuar analizando el versículo 2. Pero quiero que vaya conmigo allí, Hebreo capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, que dice de la manera siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando el autor de los Hebreos y está hablando y diciendo que por medio de la fe los personajes del Antiguo Testamento alcanzaron un buen testimonio. Gloria al Señor. Ahora nosotros en la segunda entrega de este libro, de esta serie de enseñanzas, segunda entrega de este video, el segundo video nosotros hablamos que la palabra certeza no se utiliza en algunas versiones, como la Reina Valera antigua, no utiliza la palabra certeza, sino la palabra sustancia. Y dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Y hablamos que es una sustancia. Una sustancia es la parte esencial de algo. Es una sustancia es la parte fundamental de algo, la parte esencial de algo. Y pusimos un ejemplo sencillo, pusimos el limón, que cuando tú tomas un limón, lo exprimes, el ácido del limón es la sustancia del limón, por lo cual es el limón mismo. Es una sustancia. Te exprime el limón, el ácido que sale del limón viene siendo la sustancia del limón y es el limón mismo. Es una sustancia. Por eso dice la Reina Valera antigua, algunas otras versiones, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La segunda parte del verso 1 dice, es la demostración de las cosas que no se ven. Nosotros demostramos y manifestamos aquello que no se ve. Eso es la fe. La fe es el Espíritu Santo en mí haciéndome hacer la voluntad de Dios. Por eso que dice el verso 2 que por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los personajes del Antiguo Testamento trajeron del corazón de Dios, del mundo espiritual, al mundo visible, al mundo físico, aquellas cosas de Dios que Dios quería que se revelara. Dios quería revelarse al mundo, Dios quería revelarse a la humanidad, Dios quería revelarse al hombre. Dios quería revelar su carácter, sus obras, su maravilla al mundo y utilizó los personajes del Antiguo Testamento. Ellos manifestaron aquellas cosas que Dios quería que se manifestara de él, aquellas cosas que Dios quería que se supiera de él, ellos lo manifestaron por medio de la fe. Aquello que ellos recibieron por medio de visión, por medio de sueño, a ellos se les mostró y lo que a ellos se les mostró, ellos lo manifestaron al mundo visible, al mundo físico por medio de la fe. Por eso que dice que por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos no se quedaron simplemente en una creencia, no se quedaron simplemente en algo que ellos habían visto o soñado, sino que manifestaron aquello que se les había mostrado, aquello que habían soñado, aquella palabra que habían recibido, ellos la manifestaron y por eso se alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por eso que dice la segunda parte del versículo 1 del capítulo 11, dice, es pues la fe es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración. La segunda parte dice, es la demostración de las cosas que no se ven. Ellos manifestaron o mostraron aquellas cosas de Dios que no se veía. Y eso es la fe. La fe manifiesta aquello que cree. La fe manifiesta aquello que cree. Yo manifiesto aquello que creo. Eso es la fe. Lo que creo lo manifiesto, lo llevo a la realidad, lo llevo a la práctica. Comienzo a manifestar aquellas cosas que creo. Comienzo a hacer la voluntad de Dios. Eso es la fe. Por eso que está diciendo, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso es importante que nosotros podamos manifestar lo que creemos. Una persona dice, bueno, yo creo en Dios.
Y creo que creer en Dios es suficiente. No necesito más nada, simplemente creer en Dios. Algunos dicen, yo para ser cristiano no tengo que ir a una iglesia, ni estar debajo de la cobertura de un pastor, ni estar bajo reglas o reglamentos. Y algunas personas tienen su creencia propia de cómo servir a Dios. Pero eso no es suficiente, gloria al Señor. La fe manifiesta aquello que cree. La fe busca hacer la voluntad de Dios. Eso es la fe. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5 y verso 13, porque hay una declaración poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 5 y verso 13, nuestro Señor Jesucristo da una palabra muy importante, muy poderosa, que bueno, nosotros prestemos atención. Dice de la manera siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora el verso 14 es interesante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No puede esconder una ciudad que está encima de un monte. Es imposible esconderla. Por eso es imposible que aquel que tiene una fe genuina pueda esconder aquello que tiene. Tiene que manifestar. Está diciendo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No puede esconder una ciudad que está asentada sobre un monte. Se va a ver de lejos, se va a ver sus luces. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice, no se enciende una luz y se pone sobre, y no se pone debajo, no se enciende una luz, se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, no se pone debajo de la mesa, dice algunas versiones, no enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino cuando tú enciendes una luz, el propósito, cuando tú enciendes una luz, es ponerla encima del candelero o encima de cualquier cosa que pueda alumbrar a todos los que están en la casa. Ese es el propósito cuando se enciende una luz. Por eso la fe manifiesta aquello que cree. La fe busca hacer la voluntad de Dios. La fe no se queda en una creencia solamente, sino que manifiesta aquello que cree. Eso es la fe. Ahora el verso 16 interesante, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuche bien, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando nosotros alumbramos y cuando nosotros manifestamos aquello que creemos, la persona ve aquellas cosas que nosotros creemos, las obras, y manifestamos las obras de Dios. Entonces la persona glorifica a Dios por medio de nosotros, por medio de las obras que nosotros podemos manifestar. Por eso es interesante, no quedarse simplemente una creencia, sino manifestar aquello que nosotros hemos creído, llevar a la práctica aquellas cosas que hemos creído. Ahora Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24, él dice, aquel que escucha mi palabra y la hace. Nosotros vamos a escuchar siempre a Jesús decir lo mismo. El que escucha mi palabra y la hace, el que tiene mi mandamiento y lo guarda. Jesús siempre va a decir esa palabra, porque vamos a ver y vamos a analizar cuando estemos desarrollando esta serie de enseñanzas, las otras partes que vamos a tener, los otros videos que vamos a hacer, vamos a mostrarle cómo usted hacer la voluntad de Dios, cómo usted manifestar la voluntad de Dios. Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 dice, aquel que escucha mi palabra y la hace, lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron lluvias, descendieron ríos y golpearon los vientos con ímpetu sobre aquella casa y no cayó, porque está fundamentada sobre la roca. Pero eso está diciendo aquel que escucha mi palabra y la hace, o sea, la escuchó y la pone por práctica. Ahora el verso 26 dice, aquel que escucha, oye mi palabra y no la hace, lo compara a un hombre insensato. Escuche bien, aquel que escucha mi palabra pero no la hace, aquel que escucha pero no hace nada, lo compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice, y vinieron la lluvia, descendieron los ríos, golpeó el viento con ímpetu, dice, y la casa cayó y fue grande su ruina. Y vamos a escuchar a Jesús siempre diciendo esto. Aquel que escucha mi palabra y la hace, aquel que escucha mi palabra y no la hace.
En el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 22, Santiago dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que no seamos tan solo oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la misma. Que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que tenemos que hacer aquello que nosotros hemos creído. Eso nos habla el apóstol Santiago. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Santiago, al capítulo 2. Nosotros estuvimos hablando en el segundo video acerca del capítulo 2 del libro de Santiago, pero vamos a retomar algunos versos para poder aclarar y tener más contundencia a lo que estamos enseñando. Santiago capítulo 2, y quiero que vaya conmigo al verso 17. Hay una declaración poderosa aquí del apóstol Santiago, dice la manera siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también, dice el apóstol Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está diciendo, si la fe no tiene obras, si la fe no manifiesta aquello que cree, si la fe no busca hacer la voluntad de Dios, está muerta en sí misma, lo que está diciendo el apóstol Santiago. Pero quiero que vaya conmigo al verso 22 del mismo capítulo 2 del libro de Santiago. Dice la manera siguiente: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto es interesante. Vuelvo y leo el verso. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nosotros hablamos en el segundo video acerca de esto, pero está diciendo, no ves que la fe actuó juntamente con tus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Quiere decir que para que la fe pueda ser una fe perfecta, una fe bíblica, necesita las obras. Para que la fe pueda ser una fe perfecta, para que pueda perfeccionarse la fe, necesita las obras de la fe. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Y si no ve que la fe actuó, y nosotros hablamos el significado de esa palabra actuó. La palabra actuó en el griego quiere decir trabajar junto, cooperar, colaborar. Quiere decir que la fe y las obras trabajan juntas, van de la mano. Y para que la fe sea completa necesita las obras. Pero si se no ve que la fe actuó, la palabra actuó en el griego quiere decir trabajar junto, colaborar, cooperar. O sea, la fe y las obras trabajan juntas, y para que la fe pueda ser perfeccionada necesita el accionar de las obras, necesita nosotros poner en práctica aquello que nosotros hemos creído. Pero quiero que vaya conmigo al verso 26 del libro de Santiago, Santiago capítulo 2, verso 26, de la manera siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Está diciendo Santiago. Así como un cuerpo que está ahí y vemos la parte física de ese cuerpo, pero la parte espiritual de ese cuerpo no está en el cuerpo. Dice, el cuerpo está muerto, está tirado, no se puede mover, es inservible. Así la fe, si no tiene obras, está muerta. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Ahora quiero que vaya conmigo, interesante, quiero entrar en la parte esencial de lo que quiero enseñar el día de hoy. Quiero que vaya conmigo al verso 19 y verso 20 del capítulo 2 del libro de Santiago, porque quiero que preste atención a lo que queremos enseñar el día de hoy. Dice el verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuche bien, vuelvo y leo ese verso. Tú crees que Dios es uno y bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Está diciendo, tú crees que Dios es uno. Está bien, tú lo haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Esto es interesante. Ellos creen porque ellos conocen a Dios y saben quién es Dios y saben todo acerca del reino de Dios. Ellos creen y tiemblan. Es decir, que la creencia no es suficiente. Si nosotros no manifestamos aquello que creemos, ni ponemos por obra aquello que creemos, ni buscamos hacer la voluntad de Dios, hay problemas. Abrimos puertas a espíritus engañadores. Escuche bien, pero quiero que leamos el verso 20. Dice la semana siguiente: más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Escuche bien, volvió el verso. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Aquí el apóstol Santiago está llamando a la persona que tienen una fe, una creencia simplemente, pero no manifiestan aquello que creen, no ponen por obras aquello que creen. Lo está llamando hombres vanos. En otra palabra, está diciendo, tu fe es una fe
vana. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Entonces, ¿tú crees que los demonios, tú crees que Dios es uno? Sí, también los demonios creen y tiemblan. Él dice, ¿tú quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Él está llamando a aquellas personas que no ponen por obras o no manifiestan aquello que creen o no buscan hacer la voluntad de Dios, lo está llamando hombres vanos. Está diciendo que la fe de esa persona es una fe vana. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Ahora, ¿qué significa la palabra vano? Y aquí quiero entrar y quiero que me preste atención. ¿Qué significa la palabra vano? La palabra vano significa insustancial. Eso significa la palabra vano. Insustancial, vacío, pasajero, transitorio, sin valor. Escuche bien. La palabra vano significa insustancial, vacío, transitorio, sin valor. Eso significa la palabra vano. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Recuerde que nosotros hablamos que Hebreo capítulo 11, verso 1, según la versión Reina Valera antigua y alguna otra versión, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que se ven, que no se ven, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe, la sustancia. Y aquí está diciendo que el significado de la palabra vano es insustancial. Quiere decir que cuando tú tienes una fe y esa fe tú no la manifiestas, esa fe tú no la pones por obras, esa fe tú no haces buscar hacer la voluntad de Dios, es una fe vana, una fe sin sustancia, es una fe sin Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Es una fe vana, es una fe sin sustancia, es una fe que no tiene a Dios, es una fe vacía, es una fe muerta. La fe tiene que manifestar aquello que cree. Por eso que dice que por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los personajes del Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio porque manifestaron aquello que ellos habían creído. Cuando nosotros no manifestamos aquello que hemos creído, ni ponemos en práctica aquello que hemos creído, ni buscamos hacer la voluntad de Dios, tenemos una fe vana, una fe muerta, una fe vacía, una fe transitoria, una fe sin sustancia. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Ahora quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, porque aquí hay una declaración del apóstol Pablo. Pablo y Santiago están de acuerdo en lo que enseñan, no hay una contradicción entre Pablo y Santiago, simplemente están enfrentando o presentando la fe de diferentes puntos de vista. Pablo está presentando la fe y está atacando las obras de la ley, está atacando a aquellos que son los judaizantes, que creen que para nosotros salvarnos necesitamos guardar la ley o circuncidarnos. Y Pablo está atacando y hablando, nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Tenemos que aprender a entender lo que la Biblia nos dice. Para el apóstol Pablo dice, nosotros no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la fe. Ahora el apóstol Santiago está atacando a otro grupo que entendía que había que tener una fe, pero una fe sin fruto, una fe sin obras. Y el apóstol Santiago está atacando a ese grupo que tenía una fe vana. Y el apóstol Pablo está atacando al grupo que creía que para nosotros completar nuestra fe necesitábamos tener que acudir al judaísmo y hacer las obras de la ley. Y Pablo está diciendo, no tenemos que hacer las obras de la ley. Por eso Pablo y Santiago no se están enfrentando, no están de frente, sino que están de espalda, enfrentando dos enemigos diferentes. Es como están el apóstol Santiago y el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, verso 1, verso 2, dice la manera siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes retienen aquella palabra que yo les he predicado, ustedes son salvos. Pero si no retienen o no ponen por obra, por práctica, aquellas cosas que yo les he predicado, ustedes han creído en vano. El apóstol Pablo utiliza esta palabra vano, igual que la palabra que utiliza el apóstol Santiago. Y dijimos que el significado de la palabra vano es insustancial, transitorio, vacío, sin valor. Cuando una persona no pone por obra o manifiesta aquello que cree o no busca hacer la voluntad de Dios, manifestar la voluntad de Dios, tiene una fe vana, una fe vacía, una fe muerta. Y esa fe no agrada a Dios. Esa fe no puede agradar a Dios. La fe que agrada a Dios, la fe bíblica, es la fe que hace aquello que ha creído.
Ahora, interesante que podamos entender algo. La palabra vano y la palabra vanidad son la misma palabra. Vuelvo y repito. La palabra vano y la palabra vanidad son la misma palabra. Y la palabra vanidad en la Biblia está asociada con la idolatría. La palabra vanidad en la Biblia está asociada con la idolatría. Y la idolatría está asociada con la hechicería, está asociada con la brujería, está asociada con la adivinación. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fe vana, abre puertas a espíritus engañadores. Por eso el apóstol Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que una persona con una fe que no busca hacer la voluntad de Dios está abriendo puertas a espíritus engañadores, a espíritus de mentira. Y la vanidad está asociada a la idolatría. Y la idolatría está asociada a la adivinación, a la hechicería y a la brujería. Pero en la Biblia se le llama a los ídolos, se le llama vanidades. Así es como se le llama en la Biblia a los ídolos. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 12. Libro de Primera de Samuel, capítulo 12. Aquí hay una palabra que habla el profeta Samuel. Libro de Samuel, capítulo 12 y verso 20. Libro de Samuel 12, 20. Dice la manera siguiente. Escuche bien, porque aquí hay una asociación. O sea, en la Biblia se le llama a los ídolos vanidades. Y aquí Samuel lo llama de esa manera. Dice así, de la manera siguiente. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo y eso os apartáis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Samuel le está diciendo al pueblo, ustedes han hecho todas estas cosas malas, ellos pidieron y querían un rey, y por encima de lo que Dios quería. Y Samuel le dijo todo lo que el rey iba a hacer. Y al final le dijo, ustedes hicieron todas estas cosas malas, pero con todo eso no se aparten por de Jehová. No se aparten de Jehová, que ustedes ya en un sentido, como decimos nosotros, metieron la pata, hicieron las cosas malas, pero no se aparten por de Jehová, sino que sírvanle de todo vuestro corazón. Ahora el verso 21 dice, no os apartéis en pos de vanidades. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Cuando él está hablando aquí, Samuel de vanidades, está hablando de los ídolos. Así era como la Biblia llamaba a los ídolos o a la idolatría, lo llamaba vanidades. ¿Por qué? Porque son creación de hombre, imaginación de hombre. Alguien se imaginó que podía ser una estatua o un muñeco y podía hincarse delante de él. Entonces, la Biblia lo llama vanidades porque lo llama algo vacío, sin valor, sin sustancia, transitorio. Por eso es que la Biblia llama a los ídolos vanidades. El Salmo 115 dice que tienen ojos, pero no ven, que tienen boca, pero no hablan, que tienen oído, pero no escuchan. Esos son los ídolos. Entonces, lo compara la vanidad con la idolatría. Pero vamos a seguir. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, libro de Primera de Reyes, capítulo 16, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 13, también una palabra poderosa aquí de parte del profeta, una palabra poderosa aparte del profeta al pueblo. Dice de la manera siguiente, capítulo 16, verso 13 del libro de Primera de Reyes. Dice la siguiente, por todos los pecados de Baasat y los pecados de Elad, sus hijos, con los cuales, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Escuche bien, volví a leer el versículo. Por todos los pecados de Baasat y los pecados de Elad, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Aquí está hablando que este rey Baasat y su hijo Elad hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová con sus vanidades.
Cuando habla de su vanidad, está diciendo que se volcaron a la idolatría, que sirvieron a la idolatría por medio de eso llevaron lo que fue el pecado y la maldad y la maldición al pueblo de Israel. Aquí le está hablando el profeta, que por medio del pecado de Basat y del pecado de Elá, su hijo, con el cual ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a Jehová, Dios de Israel, con sus vanidades. Cuando habla de vanidades, estamos hablando de idolatría. Si usted ve leer el contexto completo, más hacia arriba los versos más hacia arriba, se da cuenta que está hablando de que ellos provocaron a Dios porque se introdujeron a Israel lo que fue la idolatría. Fueron perversos en ese sentido y comenzaron a adorar ídolos. Por eso que cuando la Biblia habla de vanidades, está hablando de ídolos. Cuando habla el apóstol Santiago, una fe vana, hombres vanos, o está hablando el apóstol Pablo de creyeron en vano, está hablando de una fe vacía, sin sentido, una fe transitoria, insustancial. Y esa fe, de esa manera, abre puertas a espíritus engañadores, porque una fe que no tiene sentido, una fe que no tiene valor, está abriendo puertas a espíritus engañadores. Pero seguimos y vamos al Salmo 30. Quiero que vaya conmigo allí el Salmo 30, Salmo 30, verso 6. Aquí también entra declaración poderosa. Salmo 30, verso 6, Salmo 31, perdón, verso 6. Aquí hay una declaración poderosa también del salmista. Salmo 31, verso 6 dice de la manera siguiente. Salmo 31, 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Está diciendo el salmista, yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Está diciendo el salmista. Ahora quiero que vaya conmigo y vamos al Nuevo Testamento, pero vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 17, que es una palabra poderosa del apóstol Pablo, muy especial. Libro de Efesios capítulo 4, verso 17, que dice de la manera siguiente, Efesios 4, 17, dice de la manera siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Está diciendo el apóstol Pablo que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, la vanidad de su mente, andan en algo creado, superficial, sin valor, algo vacío, la vanidad de su mente. Así anda la persona del mundo, creyendo cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, en cosas vacías. Y está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia, no crean o no anden como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, sino que busquen cosas fundamentales, concretas y poderosas que puedan alimentar su fe de una manera especial, de una manera poderosa y sobrenatural. Está diciendo el apóstol Pablo. Pero quiero que vaya conmigo aquí al libro de Tito. Aquí hay una palabra poderosa y yo quiero que preste atención. Libro de Tito, capítulo 1 y verso 10. Aquí hay una palabra poderosa de parte del apóstol Pablo a Tito. Dice la manera siguiente: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Escuche bien, aquí Pablo está dando una instrucción a Tito y le está hablando, está diciendo, le está hablando claro, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Pablo está diciendo, mira, hay muchos contumaces. Esa palabra contumaces significa alguien que enseña una herejía, un engaño, una falsa doctrina, pero le enseña con un énfasis de medido como si fuera algo verdadero. Alguien que enseña, alguien que tiene una falsa doctrina, alguien que ha caído en una herejía, está enseñando algo falso, pero lo enseña como si fuera algo verdadero y lo enseña con presunción, presume de lo que está enseñando, lo alarda de lo que está enseñando, quiere aquello que enseña, él hace un alarde de lo que está enseñando, presume de aquello que está enseñando como si fuera una verdad y se aferra a algo falso
y discute y pelea por algo que es falso, aún dándole señal de que lo que está enseñando es falso, pero se aferra a enseñar una falsedad. Eso significa esa palabra contumaces. Ese es el significado de esa palabra contumaces. Dice habladores de vanidades. Dice habladores de vanidades. Lo que están enseñando, ellos lo creen y lo enseñan con esa fuerza, con ese ímpetu. Hablan acerca de eso con esa fuerza y con ese ímpetu y lo hacen abiertamente, lo hacen de una forma que quieren obligar o forzar a que la gente crea aquello que ellos creen. Quieren obligar a creer a la gente aquello que ellos creen. Dice, habladores vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gloria al Señor, es importante esto. Dice, habladores de vanidades. Está diciendo, hablan cosas sin sentido, sin fundamento, sin valor. Hablan cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Son cosas transitorias que no están fundamentadas en los principios poderosos de la palabra de Dios, en los principios doctrinales y poderosos de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que tengan cuidado con eso. Pero quiero darte otro verso. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 14 y verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 15. Aquí hay una palabra poderosa también del apóstol Pablo. Una palabra importante, porque Pablo llega a la ciudad de Listra y allí se encuentra que hay un hombre que está paralítico, que no se puede mover, no puede caminar. Pablo ora por este hombre y este hombre recibe la sanidad, se levanta y recibe la sanidad. Cuando la persona del lugar, aquella persona que están en aquella ciudad, vieron el milagro que Pablo realizó, que Dios realizó por medio de Pablo a aquel hombre, aquellas personas se alborotaron, dijeron, dioses en semejanza de hombre han descendido a la tierra. Y le pusieron a Bernabé, que era el compañero de Pablo, le pusieron Júpiter. Y a Pablo le apodaron con el nombre de Mercurio, le pusieron a Pablo. Y el sacerdote de Júpiter, dice la palabra, que sacó ofrenda, buscó animales para ofrecerlo como ofrenda, como sacrificio a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo le responde de la siguiente manera, escuche bien, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, vanidades son la idolatría, porque eran personas idólatras, o convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Que de esta vanidades, está diciendo el apóstol Pablo, se conviertan al Dios vivo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una fe vana, la palabra vana y la palabra vanidad son la misma palabra. Y la vanidad está asociada a la idolatría. Pero es una fe que no tiene fruto, una fe que no hace obras, una fe que no acciona, una fe que no busca hacer la voluntad de Dios. Es una fe muerta, una fe vana, es una fe que abre puertas a espíritus engañadores. Por eso el apóstol Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Está diciendo, los demonios creen y tiemblan. Está diciendo, ellos creen y tiemblan. O sea que la creencia no es suficiente. Tenemos que manifestar aquello que creemos. Y no estamos hablando de añadirle obras a la fe, de añadirle obras a la salvación, porque hay una confusión muy tremenda allí. Nosotros no estamos hablando de añadir cosas a la fe. No estamos hablando que te ponga una camisa por aquí, ni una bata por allá, no. Estamos hablando de las obras de la fe. Estamos hablando de manifestar y hacer la voluntad de Dios. No estamos hablando de comprar la salvación. Estamos hablando de manifestar aquello que nosotros hemos creído. Estamos hablando de cómo hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a seguir enseñando. Nosotros vamos a enseñar aquí cuál es la voluntad de Dios y cómo manifestar o hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hay dos maneras de hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que existe dos formas de la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios que está escrita, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios generalizada para todos los creyentes, y está la voluntad de Dios específica para aquellos que Dios tiene un plan y un propósito con ellos, específicamente lo guía a hacer aquella cosa que Él quiere que la persona haga. Gloria al Señor, pero nosotros vamos a seguir enseñando y hablando acerca de esto
y yo sé que tú vas a ser bendecido y edificado de una manera especial, de una manera poderosa. Pero es necesario que manifestemos aquello que hemos creído. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero que pueda seguir mirándonos. Nosotros vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que yo sé que te va a ayudar de una manera especial, de una manera poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.